Vamos a continuar con la serie de los discípulos del Maestro. Este es el sexto estudio en la serie. La semana pasada estudiamos a Jacobo mayor, hijo de Zebedeo, hijo del trueno, hermano de Juan. Vimos que Jacobo fue un discípulo lleno de celo por la gloria y el reino de Dios. Fue el primero de los 12 en morir como mártir, porque en Hechos 12, cuando Herodes decide que quiere perseguir a la iglesia, lo primero que hace es matar a Jacobo mayor. Y eso vimos que nos dice mucho acerca de quién era Jacobo. El hecho de que Herodes fue tras de él, de entre todos los demás creyentes que estaban a su alcance, nos dice que Jacobo tuvo que haber sido un problema para él, tuvo que haber sido un creyente que le llamaba la atención, un creyente celoso, valiente, alguien activo en la iglesia, porque vimos que un creyente se hace blanco de persecución por su manera de vivir. Hay muchos que se dicen creyentes, pero extrañamente nadie lo sabe y a nadie incomodan porque no tienen verdadero celo. Son de estos creyentes que dicen ser agentes secretos. Pero Jacobo no era uno de estos, lo vemos identificándose con cosas como lo que hizo Cristo cuando echó a los vendedores del templo, y por eso Cristo le pone este sobrenombre de hijo del trueno, porque tenía un fuego en el corazón por el reino de Dios, tenía celo, tenía pasión por el reino de Dios. Vimos que el celo cristiano es algo bueno, es algo que se nota, es algo que se ve. No hay tal cosa como el que tiene celo por el reino de Dios, pero nadie lo sabe y es un secreto. Se ve en qué haces y cómo vives. Pero también vimos que hay peligros en el celo cristiano. Podemos caer en el error de alimentar un celo inmaduro, desbalanceado, o incluso un celo mal motivado. Eso es algo que vemos en Jacobo y que Cristo tuvo que corregir y madurar en él. Las dos lecciones críticas en este asunto del celo, el celo cristiano maduro, fue que busca en primer lugar la conversión del inconverso. No busca su destrucción, no busca su castigo eterno, sino busca su conversión y su salvación. Y vimos que el único celo que agrada a Dios, el único celo que Dios quiere ver en nosotros, es un celo fundamentado en y alineado con la verdad. Un celo fundamentado y alineado con su palabra. Entonces, el ejemplo de Jacobo mayor lo aplicamos finalmente a un autoexamen la semana pasada. Muchos hoy día están lejos de tener celo por Dios, no los vemos interesados por la obra, ni por los ministerios, ni por los viajes misioneros y los institutos. No los vemos interesados por saber de las iglesias hermanas, de los pastores que Dios tiene en otros lugares de la República, para orar por ellos y para interesarse por la obra. Lejos de tener celo por su reino, por su iglesia, están más cerca de ser tibios, como lo advierte Juan a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y si recuerdan, algunas de las preguntas que hicimos al final fueron: si toda la iglesia orara como tú oras, ¿qué poder habría en la oración de tu iglesia? Si toda la iglesia evangelizara como evangelizas tú, ¿cuántas almas escucharían el verdadero evangelio? Si todos se interesaran por la obra como te interesas tú, ¿qué se llevaría a cabo? ¿Habría grandes avances? El reino de Dios, el celo por el reino de Dios te consume, te llena de interés, de pasión. Entonces ese fue el resumen. Como siempre, está disponible la grabación aquí en el canal o en Sermon Audio próximamente. Ahora vamos a leer nuestro pasaje inicial en el Evangelio de Juan, capítulo 21, antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Vamos a Juan, capítulo 21. Los invito a acompañarme a partir del versículo 20. Leemos lo siguiente. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor,
¿Y qué de este? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? Tú sígueme. Así que el dicho se difundió entre los hermanos de aquel discípulo, entre los hermanos de que aquel discípulo no habría de morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver eso contigo? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir. Vamos a ir al Señor y vamos a pedir su ayuda para glorificarle y ser alimentados y concentrarnos en su palabra esta noche. Padre, acudimos ante ti buscando el refrigerio de tu palabra, el alimento de tu palabra, Señor. Te pedimos y te rogamos tu ayuda para este pobre predicador. Señor, que hables tú y no hombres en esta noche. Ayúdame a pensar con claridad, a comunicar tu verdad claramente, Señor, que nadie salga confundido, que nadie salga sin entender la verdad de tu palabra. Te seguimos pidiendo, Señor, por los enfermos, por Jorge Yurquis y su esposa, por los hermanos, esta pareja de Nesa que también están enfermos. Señor, te pedimos que obres en sus vidas, en las vidas de los que están a su alrededor. Fortalécelos, Señor, pero sobre todo te pedimos que esto obre para el bien de sus almas, que tú seas glorificado en todo lo que suceda con esta enfermedad en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por tantos que han estado enfermos y se han recuperado por tu gracia. Gracias por tu misericordia con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes nuevamente en esta noche, que nos des la ayuda de tu Espíritu y que tu palabra no te vuelva vacía. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos visto a Juan en varios pasajes y varios eventos que hemos estudiado en relación a los primeros 3 discípulos. Hay muchas intersecciones donde vemos a Juan porque Juan era uno de los 3 discípulos más íntimos del Señor. No voy a ahondar mucho en todos los pasajes donde ya hemos visto a Juan, solo retomaremos algunas escenas para notar detalles importantes. Pero antes vamos introduciendo a Juan. Leímos hace un momento en el versículo 20 que Juan es descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Ya saben que Juan fue el hermano de Jacobo mayor, hijo de Zebedeo y Salomé. También sabemos que Juan era pescador de profesión, esa era la profesión, la empresa familiar, pescadores, pescar, barcos. Pero un detalle que no hemos mencionado es que Juan muy seguramente era apenas un joven, incluso un adolescente, es decir, tal vez no tenía ni 20 años cuando conoció y se entregó a Cristo. En la etapa del ministerio público de Cristo y su discipulado, Juan era apenas un joven y probablemente el más joven de todo el grupo de los 12. Difícilmente pudo tener más de 20 años de edad en esta etapa de su vida y veremos por qué en un momento. Pero a pesar de su juventud, vemos que Juan se tomaba muy en serio las cosas espirituales, las cosas del reino de Dios. Vemos en Juan una seriedad espiritual que rara vez vemos en jóvenes, que quisiéramos ver más en ellos. Encontramos a Juan entre los discípulos de Juan el Bautista, muy temprano en su vida, buscando el reino de Dios y las cosas eternas, las cosas del alma. Y esto es algo que ya vimos cuando estudiamos a Andrés, pero vamos a repasarlo rápidamente en Juan capítulo 1. Voy a leer rápidamente esta escena que ya conocemos, Juan 1:35. Al día siguiente de nuevo estaba Juan con 2 de sus discípulos y al ver a Jesús que andaba por ahí dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Pero Jesús, al dar vuelta y ver que le seguían, les dijo:
¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Por lo tanto, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés y el hermano de Simón Pedro eran uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, este discípulo que acompañaba a Andrés y no se nombra es Juan. Esto lo deducimos porque Juan en todo su evangelio siempre se refiere a sí mismo en tercera persona. En la tercera persona siempre se refiere a sí mismo como aquel discípulo o el discípulo a quien Jesús amaba. Busca mantenerse anónimo a lo largo de su propio evangelio. Ahora, hay más cosas en este pasaje que vimos en el estudio de Andrés. Vimos la importancia de que Andrés y Juan estaban siguiendo y escuchando al único predicador verdadero que nombra la Biblia en ese periodo antes del comienzo del ministerio público de Cristo. Vimos la importancia de que siguieron a Cristo con motivos puros, con motivos correctos, buscando la salvación y no alguna otra cosa, no dinero, no ayuda a sus problemas terrenales, sino que querían conocer al Mesías, querían ser salvos. Pero tomando el punto, Juan junto con Andrés fueron los primeros discípulos en creer, los primeros de los 12 en seguir a Cristo. Y lo que nos lleva a deducir que Juan era tan joven es algo muy sencillo. Todo indica que Juan fue el último de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles en morir. Tuvo una larga vida entregada a servir a su Señor. Juan fue uno de los discípulos más usados en escribir el Nuevo Testamento. Aparte de Lucas y Pablo, es el escritor más prolífico. Escribe su Evangelio, escribe sus 3 epístolas y escribe el Apocalipsis, el libro de la revelación, como es llamado en la traducción al inglés. Juan escribe el último libro del Nuevo Testamento, exiliado en la isla de Patmos al final del primer siglo después de Cristo. Así que, sin meternos en todos los detalles que pueden consultar en una Biblia de estudio o un comentario bíblico si tienen el interés, podemos deducir que Juan era joven cuando conoció a Cristo. Y esa es la primera aplicación para nosotros el día de hoy. Vemos en nuestras iglesias a muchos jóvenes. Muchos jóvenes indecisos, muchos jóvenes que asisten, que escuchan domingo tras domingo, pero no se han entregado realmente a Cristo. Con pocas excepciones, solo son creyentes de palabra, creyentes por inercia. Asisten a la iglesia porque les insisten sus papás, porque quieren calmar sus conciencias, llevarla en paz en la casa, porque están tal vez incluso convencidos intelectualmente que la Biblia es verdad, pero nunca han conocido de verdad al Salvador. Nunca le han entregado sus vidas ni tienen una relación real con Él. Y lo que tenemos que decir a todos, pero aún más si eres joven, es entrégate a Cristo. Entrégate a Cristo. Deja de pensar que puedes probar el mundo y puedes probar lo que te ofrece la feria de vanidades y el enemigo de tu alma para después volverte a Dios cuando te sea conveniente, cuando sea el tiempo apropiado, cuando te convenga. Lo vimos hace un tiempo en la serie de Eclesiastés. Leímos en el capítulo 12, versículo 1, este famoso versículo, este famoso pasaje: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Lo que vemos en Juan es la bendición que trae acordarte de tu Creador en los días de tu juventud. La bendición que trae dedicar toda una vida al Señor, buscando primero su reino desde tu adolescencia. Encontramos en el libro de Lamentaciones que bueno le es al hombre llevar el yugo, llevar la carga en su juventud, dedicarse a las cosas del Señor en su juventud. Juan tuvo una vida llena.
una vida plena, una vida que vale la pena. Fue tremendamente usado por Dios para bendecirnos a nosotros y para avanzar su reino. Y ahora está en gloria eterna con el Padre, disfrutando de las recompensas que Dios le está dando por su servicio. Si le preguntáramos a Juan o a cualquier creyente, si nos arrepentimos de habernos entregado a Cristo cuando lo hicimos, todos responderíamos que quisiéramos haberlo hecho antes de tanto pecado, antes de tantos errores. Ahora, yo sé que la reacción invariable en casi cualquier joven ante estas cosas es pensar en todo lo que el diablo te dice que vas a perder si te entregas a Cristo ahora. Hay personas escuchando esto que llevan años resistiendo, años evadiendo el llamado del evangelio. Jóvenes que piensan, hermano, ¿por qué me arruinas la fiesta? ¿Por qué me atormentas con esto ahora, en mi juventud? No es el momento para esto. Y la única respuesta que tengo, la respuesta es que te arruino la fiesta porque quiero tu bien, porque Dios así me lo exige y porque es ahora o nunca para ti. Las oportunidades que tienes hoy nunca regresarán. Ponlas al servicio de tu alma mientras las tengas. No desperdicies el vigor, las oportunidades de tu juventud. Sigue el ejemplo de Juan. Juan obedeció al llamado del evangelio al instante. No titubeó, no esperó, no dijo, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a poner las cosas en la balanza a ver si me conviene. El primer día que lo escuchó, el primer día recibió el evangelio y se entregó de inmediato a Cristo. Y eso quisiéramos para tantas personas que llevan años escuchando, para tal vez algunas personas que tienen unos meses o unas semanas escuchando estas transmisiones, que están recibiéndolas porque algún amigo o algún familiar empezó a compartírselas durante esta pandemia, pero en vez de acudir a Cristo, se resisten al llamado del Espíritu Santo. Resisten su llamamiento general. En vez de obedecer al instante como Juan, como Andrés, sin titubear, hacen excusas. Tratan de jalar con ellos todo lo que quieren, todo lo que no quieren dejar del mundo, todo lo que aman en el mundo y su vida vieja. Juan dejó todo y de inmediato se entregó a Cristo ese día. Juan, sin importar su juventud, siguió a Cristo y formó parte del grupo más íntimo de los discípulos desde su juventud. Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo en Marcos 5, estos eventos que solo vieron el grupo más íntimo, la resurrección de la hija de Jairo en Marcos 5, la transfiguración en Mateo 17. Estaba en el grupo de los que preguntaban sobre el fin de los tiempos en Marcos 13. Estaba ahí orando con Cristo en Getsemaní en Marcos 14. Leímos al inicio que Juan se recostó junto a Cristo. Y hay traducciones que dicen que se recostó o se reclinó contra él, como reclinándose, dejando su peso caer sobre de él un poco. Hay algo de debate respecto a cuál sería la traducción correcta, pero eso no importa, eso no nos importa. Sin prestar atención a eso, vemos la intimidad y la relación cercana que tenía Juan con Cristo. Y Dios tiene un propósito en registrarnos esto. Qué tremendo que se dijera de nosotros que tuviéramos esa confianza, esa cercanía, esa intimidad con Cristo, como para reclinarnos, para descansar contra Él, físicamente reclinar nuestro cuerpo contra el suyo. No vemos algo así registrado, si no me equivoco, no vemos algo así registrado en el caso de ninguno de los otros 12. Otro ejemplo que amplía este testimonio de este joven que se entregó a Cristo, que lo buscó desde su juventud, que buscó cercanía e intimidad con su Señor, lo vemos en el capítulo 21 de su evangelio. Vamos todos a Juan
capítulo 21, acompáñenme. Juan 21, versículo 4. Leemos, esto es después de la muerte de Cristo. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿no tenéis nada de comer? Y le contestaron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, bueno, este es el clásico, Pedro ciñó su manto y se aventó de la barca. Se fue, se tiró al mar y fue nadando al encuentro de Cristo. Pero vean la intimidad que se refleja en este pasaje. Vean la relación que tenía Juan con su Señor. Aquí tenemos a los discípulos desanimados después de la muerte y crucifixión. De repente, Cristo resucitado se les aparece, pero no lo reconocen cuando les habla. No saben quién es, no se dan cuenta. Todos vieron milagros, todos caminaron con él más de 3 años, pero el primero que lo reconoce, al parecer el único que lo reconoce inicialmente, a una distancia, aún desde lejos, es Juan. El primero que lo reconoce, el primero que dice, es él, es Juan. Y eso refleja la intimidad que tenía Juan con Cristo. Hemos visto desde el primer estudio la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de anhelar y procurar esto en nuestras propias vidas, de fomentar esta relación de intimidad y cercanía con Cristo en nuestras propias vidas. Juan lo conocía tan bien, lo amaba tanto, que fue el primero en reconocerlo. Entonces, vemos el fruto que llevó esa cercanía de Juan con Cristo en todo lo que escribió en el Nuevo Testamento. Sale a relucir en porciones de la escritura, como la siguiente sección tremenda en Juan capítulo 1. Este es uno de los pasajes, de mis pasajes favoritos del Evangelio de Juan. Y voy a leer este tremendo pasaje para que veamos la profundidad y el fruto que llevó esta intimidad que tenía Juan con su Señor. Leemos en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Este es uno de los versículos que más usamos en nuestra literatura, junto con el símbolo de los valdenses. La luz resplandece en las tinieblas, la luz del evangelio resplandece en las tinieblas. Versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testimonio, a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Este es Juan el Bautista. Aquella la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el himno que cantamos a veces los domingos, basado en este versículo. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud
todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fue una lectura larga, pero este es uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia. Podemos estudiar solo este pasaje en el capítulo 1 del Evangelio de Juan todas nuestras vidas, sin agotar las profundidades que hay aquí, en este primer capítulo del Evangelio de Juan. Y es el mismo Juan quien tiene el privilegio de traernos la conclusión de la revelación divina en el libro de Apocalipsis. Juan describe el encuentro que tiene con Cristo y lo que le manda a escribir en el primer capítulo del Apocalipsis. Y también voy a leer este pasaje, es indispensable. Leemos en sus palabras, en el versículo 17 del capítulo 1 de Apocalipsis: cuando le vi, este es Juan, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. La intimidad que persiguió el apóstol Juan con su Señor llevó fruto en su vida y en su servicio. Fue bendecido con la oportunidad de ser usado grandemente. Ahora, siguiendo con los ejemplos, es Juan junto con Pedro, que aparentemente son los únicos de entre los 12 que tuvieron el valor de seguir a Cristo y permanecer cerca de Él cuando lo llevaban a ser falsamente enjuiciado en esa terrible noche cuando comenzaba su pasión. Leemos en Juan 18, Simón Pedro, ¿y quién? En Juan 18, versículo 15, Simón Pedro y otro discípulo. Aquí está Juan, de nuevo, manteniéndose anónimo, manteniéndose humilde, seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro se quedó afuera, a la puerta, y salió el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y llevó a Pedro adentro. Seguimos con los ejemplos. Es Juan a quien Cristo encarga el cuidado de María antes de morir colgado en la cruz. La Biblia no nos dice directamente por qué Cristo no encargó a María con alguno de sus medios hermanos. Una posible respuesta a esa pregunta es que no vemos evidencia de que ninguno de los medios hermanos de Cristo haya sido creyente hasta después de su resurrección. Leemos en Juan 7:5, ni aún sus hermanos, los medios hermanos de Cristo, ni aún ellos creían en él. Avanzando, Pablo nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 9, que Juan era uno de los pilares de la iglesia neotestamentaria junto con Pedro. Y más adelante sabemos por registros históricos que Juan ministró a la iglesia en Éfeso que Pablo había fundado antes de él. Y por fin, bajo persecución anticristiana, es Juan quien escribe el libro del Apocalipsis, exiliado en la isla de Patmos, como ya mencionamos al principio. Todo indica que Juan falleció cerca del año 100 después de Cristo, alrededor del año 96, es el año que más comúnmente se da. El último de los 12 en partir a estar con su Señor después de una larga y fructífera vida sirviendo en el reino de Dios. Ahora, pudiéramos haber ahondado más. Traté de resumir algunos de los puntos y ejemplos más importantes de la vida de Juan. Juan se entregó a Cristo en su juventud. Procuró con todo su corazón tener intimidad y cercanía con Cristo. Y Cristo le dio una vida llena, una vida plena, una vida que valió la pena. Fue tremendamente usado por Dios para bendecirnos a nosotros y para avanzar su reino.
Pero con esto llegamos al punto central al que vamos a dedicar el resto de nuestro tiempo esta noche. En Juan capítulo 13, versículo 23 y en Juan 21, 20, el apóstol Juan, el discípulo Juan, se nombra como el discípulo a quien Jesús amaba. Ahora, pudiéramos caer en el error de pensar que este es una especie de esfuerzo de Juan por identificarse como un discípulo sobresaliente, un discípulo preferido por Cristo, más amado que los demás, pero no es nada de eso, no debemos de interpretarlo así. Es un esfuerzo de Juan por dar la gloria y el crédito a Dios por todo lo que obró en él. Vimos esta vida llena, plena de Juan, cómo Dios lo usó desde su juventud, y Juan hace un esfuerzo por dar a Dios la gloria por eso. Está ligado al esfuerzo que realiza por mantenerse anónimo a lo largo de su evangelio, refiriéndose a sí mismo en la tercera persona como aquel discípulo, ese discípulo, aquel discípulo. Vean, ¿cuántos de nosotros podríamos escribir un evangelio, uno de los 4 evangelios, resistiendo la tentación de nombrarnos en cada evento en el que tuvimos parte y simplemente mantenernos anónimos como lo hace Juan? ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? Pero vean, hemos relatado un resumen de la gracia de Dios que vemos en y a través de Juan. Pero es precisamente eso. Eso es lo que tenemos que recordar. Eso es lo que no podemos perder de vista. Es gracia en la vida de Juan. Favor no merecido de Dios en él. Por eso Juan recalca tanto que Cristo le amó. Porque lo que no hemos enfatizado esta noche, en el tiempo que llevamos de este estudio, es que Juan también fue nombrado Boanerges. También llevó ese título. Fue un hijo del trueno junto con su hermano Jacobo mayor. No debemos pensar que Juan no tuvo que ser santificado, que Juan no tuvo que ser moldeado y cambiado. No debemos pensar que el Juan inconverso o el Juan al inicio de su peregrinaje como creyente era el mismo Juan que vemos escribiendo en el Apocalipsis, exiliado en la isla de Patmos. Recordemos lo que ya hemos visto, los incidentes que hemos visto en estudios anteriores. Jacobo no está solo cuando muestra su ambición, pidiéndole a Cristo el privilegio de sentarse a su derecha y a su izquierda. Ahí está Juan también. No es solo Jacobo el que pide estas cosas. En Mateo 20 leemos, Cristo le dijo a Salomé, ¿qué deseas? Y ella contestó, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. No saben de qué hablan, no saben lo que están pidiendo. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Y ellos contestaron, sí, claro que sí, por supuesto, podemos. Mucha soberbia en Juan, mucha seguridad en sí mismo. Jacobo no estaba solo cuando dijo, Señor, los samaritanos no te reciben, no te recibieron como deberían. Déjanos mandar que caiga fuego del cielo y los consuma y los mandemos al infierno. Ahí estaba Juan. No solo era Jacobo, ahí estaba Juan pidiendo lo mismo. Lucas 9, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda del cielo fuego como hizo Elías y los consuma? Es Juan el que encontramos en Marcos capítulo 9, diciendo a Cristo, Marcos 9, versículo 38, Maestro, Marcos 9, 38, Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros
es. Evidentemente, este hombre estaba sirviendo a Dios. Si no, Cristo no habría contestado de esta manera. No estaba en el mismo grupo con ellos, en el grupo de los 12, en el grupo de los discípulos más íntimos. Pero eso no significa que no pudiera servir a Dios. Tal vez era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Realmente no sabemos cuál era el caso de este que estaba echando demonios en el nombre de Cristo. Pero el punto es, de nuevo, el espíritu ambicioso, el espíritu competitivo de Juan, el espíritu de querer lucir, su prontitud a juzgar con severidad. Si no estás aquí en el grupo de los 12, no puedes servir a Dios. Te lo prohibimos. Es por esto que Juan enfatiza tanto el amor que Cristo tuvo para con él. Por esto quiere anunciarlo al mundo. Por esto quiere registrarlo para siempre en su evangelio. Juan sabía que el amor de Cristo lo salvó. Solo fue porque Cristo lo amó que llegó a ser salvo. Y ese amor lo motivó por el resto de sus días. Juan entendía que Cristo lo amó no porque había algo atractivo en él, no porque le caía mejor Juan que los otros 11, no porque era mejor y más santo que los demás. Juan se identificaba con las palabras de Pablo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el principal. Cada creyente debería tomar su lugar, identificarse con estas palabras de Pablo, y eso hacía Juan. Acabamos de ver una lista de ejemplos desagradables, pecaminosos, no dignos de amor en Juan. Y lo mismo se podría señalar, lo mismo y más se podría señalar en cada uno de nosotros. Había muchos defectos en su carácter, mucha inmadurez. No fue algo atractivo ni las cualidades naturales de Juan que llevaron a Cristo a amarlo. Juan se muestra tan falto de amor, tan impaciente, tan ambicioso y tan duro al querer llamar fuego del cielo para consumir a los inconversos. Así que Cristo no amó a Juan por sus méritos. Cristo no amó a Juan porque era digno de ser amado. Amó a Juan a pesar de sus hechos, a pesar de sus méritos. Y es así con todos los creyentes. Dios no nos ama porque somos dignos de amar, ni porque hay algo atractivo o valioso en nosotros. La realidad es que hacemos todo para repeler y resistir su amor, para rechazar su amor. Nos rebelamos con todas nuestras fuerzas contra Él, hasta que Él vence nuestra rebeldía en su llamamiento eficaz, con el nuevo nacimiento que obra el Espíritu Santo en nosotros. Si fuera por nosotros, ni siquiera voltearíamos a ver a Cristo, ni siquiera pediríamos salvación por nuestra propia voluntad, de acuerdo a nuestro propio corazón pecaminoso. Cada creyente puede reconocer que Él me amó cuando no merecía su amor. Me amó aun cuando yo no quería saber nada de su amor. Y así amó a Juan, al impetuoso hijo del trueno. Y ese es el maravilloso mensaje del Evangelio que nos trae Juan. Cada vez que Juan se autonombra aquel a quien Jesús amó, no está diciendo, es que fíjense que yo era el mejor, yo le caía bien, yo me gané su amor. Ni siquiera está diciendo que yo pedí o yo acepté su amor. Está diciendo que Cristo lo amó y lo transformó a pesar del rebelde, malvado, perdido, pecador que era. Por gracia. Lo vemos afirmando en el 4º capítulo de su primera epístola este mismo hecho. Leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y más adelante el versículo 19 del mismo capítulo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, este es el testimonio de Juan, aquel a quien Jesús amó. Este es el gran mensaje de Juan. De esto da testimonio del amor de Dios por pecadores, del amor de Dios que se manifestó en el Evangelio y la obra redentora de Cristo. Habla la verdad en amor. A eso dedica su vida Juan. La Biblia nos narra y nos muestra la maravillosa transformación que Dios obró en él. Un hombre ambicioso es llevado por Dios a aprender humildad al grado de ni siquiera nombrarse en su evangelio. Un hombre celoso por la verdad, celoso por el reino de Dios, es llevado por Dios a aprender a decir y a comunicar la verdad en amor. En vez de llamar fuego del cielo, comunicar la verdad en amor. Si hacen un análisis de las palabras más frecuentes en los escritos de Juan en el Nuevo Testamento, hay dos palabras que caracterizan el ministerio de Juan. Dos palabras claves. Una es amor y la otra es testimonio. Juan usa 80 veces la palabra amor en su evangelio y epístolas. Y es de ahí que todo el mundo, es de ahí y por lo que hemos visto el día de hoy, que todo mundo lo nombra el apóstol del amor. Le ponen ese sobrenombre. La otra palabra que caracteriza o que caracterizó el ministerio de Juan es la palabra testimonio. Dar testimonio de la verdad. Encontramos que usa la palabra testimonio o algún sinónimo alrededor de 70 veces en todo lo que escribió Juan. Juan fue testigo del amor de Dios, testigo de la verdad. Podríamos decir que Juan habló la verdad, dio testimonio de la verdad en amor. Juan dedicó su vida a proclamar el evangelio por amor a Dios y amor a su pueblo. Muchos quieren creer y enseñar que el amor es gris, que no confronta. Muchos andan diciendo eso a diestra y siniestra en nuestros días, por todos lados. Muchos se aferran a eso, al relativismo, como la verdad de sus vidas. Pero encontramos que Juan tenía suficiente amor para confrontar y proclamar la verdad en blanco y negro, de manera clara, no con grises, no con tonos grisáceos. Lo vemos en pasajes como estos de su evangelio. Leemos en Juan capítulo 3, versículo 36. La verdad en blanco y negro. Tiene suficiente amor Juan para comunicar la verdad. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera de Juan, su epístola, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No hay puntos intermedios, no hay tonos grises. Juan dedicó su vida a proclamar esta verdad en amor. Y es lo que debemos dedicar nuestras vidas a hacer todos nosotros. Dar testimonio de la verdad, enseñar la verdad, defender la verdad, proclamar la verdad en amor y por amor. Entonces, para concluir, lo que resta es examinarnos y hacer la aplicación a nosotros mismos, a mí mismo esta noche, a mi caso, a mi vida. Podemos decir que conocemos a este Salvador que amó a Juan y que lo transformó a él. Podemos decir que nos ha cambiado como cambió a Juan.
Un buen termómetro de eso es considerar y contestar honestamente si estamos listos y deseosos de que Cristo vuelva. Leemos cómo cierra Juan, el último capítulo de Apocalipsis. Cómo Juan cierra las páginas de la Escritura escribiendo lo siguiente en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y Juan contesta diciendo, amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Podemos decir eso nosotros? Si hoy fuera tu último día, Dios te hallaría en Cristo, deseoso como Juan de estar reunido con Él, o te hallaría lleno de miedo, incierto, consciente de que no hay paz entre Él y tú. ¿Cómo te hallaría? Puedes decir estas palabras con Juan, amén, ven Señor Jesús. Si la respuesta es que sí, estás listo, que Dios sí te hallaría en Cristo y listo para partir aún hoy, entonces hagamos lo que hizo Juan con nuestras vidas. Dediquémonos a dar testimonio del poder del Evangelio, de la gran salvación que hay en Cristo por el resto de nuestros días. Tomemos por lema, por objetivo de nuestras vidas, estas palabras de Pablo en Efesios 4, que bien pudieron haber sido el lema de Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Efesios 4:15. Tomemos esto como el lema de nuestras vidas, hablando la verdad en amor. Así dice la versión King James en inglés, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu ayuda en este estudio, por el poder de tu palabra, por el poder que vemos en la vida y la transformación de Juan, el discípulo al que amaste, a pesar de que él no era digno de ser amado. Te damos gracias, Señor, porque como él, aunque no hay nada digno en nosotros, aunque nada merecemos, podemos acudir ante ti en esta noche por los méritos de Cristo, a través de su obra redentora, para conocerte, para tener comunión contigo, para tener paz contigo. Te rogamos, Señor, que así sea, que esto sea realidad en cada uno de los oyentes esta noche y los que lleguen a ver esta transmisión. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser testigos, a dar testimonio fiel del amor de Cristo que hemos experimentado si estamos en Él. Ayúdanos a hablar la verdad en amor por doquier que vayamos. Te seguimos pidiendo, Señor, por los enfermos. Te rogamos que estés con ellos, que obres en sus vidas, que obres en los que están a su alrededor, que les des gracias, Señor, para encontrar tu bondad y tu propósito en todo esto. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo a otro estudio. Les mando un fuerte saludo a todos. Gracias por apartar un tiempo los miércoles para reunirnos en torno a la palabra de Dios. Los seguimos invitando el domingo a sintonizarnos a las 12 del día. Sigan orando, por favor, por las predicaciones, por las transmisiones nuestras en Sándalo y de las iglesias hermanas. Pongamos a los enfermos en oración. Oremos por las autoridades, por sabiduría, para cada uno de los pastores, cada una de las iglesias hermanas. Ahora que estamos, en algunos casos, esperamos cerca de reunirnos presencialmente de nuevo. Son
decisiones que van a ser difíciles, que requieren sabiduría. Necesitamos la ayuda de Dios en todo esto. Saludos, Felipe. Saludos, Marcela, hermano Alejandro, Polo, Arturo, Ubi. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima, Dios mediante. Dios los guarde.